tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan, bienvenida. Gracias, Beca. Y pues estamos de lujo en este programa, estamos ingresando, cruzando las puertas del histórico Panteón de Dolores, de la mano de la doctora Ethel Herrera. Si hay alguien que conoce los panteones históricos de México es la doctora Herrera, una verdadera institución. Un libro formidable sobre San Fernando, el Panteón de San Fernando, un estudio sobre el Panteón Francés de la Piedad, también un libro, y desde luego un libro al que se ha actualizado sobre la historia del Panteón de Dolores, uno de los panteones más fascinantes y más grandes del país. Y nos acompaña también don Samuel Otero. Samuel Otero, el director del Panteón, que amablemente nos abrió las puertas y nos va a permitir hurgar por todas partes de este lugar por donde yace sepultada la memoria de México. No solamente por la rotonda que visitamos en un programa pasado y que pudimos compartir con ustedes un poco la historia de este lugar. ¿Por qué no hacemos un rapidísimo resumen? Ya lo platicamos un poco en el programa pasado, pero para actualizarnos. Se abre el Panteón en 1875 con en el entierro de Domingo Galloso, y en 1876 se inaugura la rotonda, o sea, un año después, con Pedro Letechipia. Bueno, cuando hice yo el estudio, encontré varias cosas escritas, pero tuve la suerte de encontrar a la familia Benfield. Entonces, bueno, eso sí quisiera mostrárselos. Este es el proyecto original, es un proyecto de los Panteones Jardín, en forma radial, de abanico, con calles así transversales, y ese proyecto tenía la idea de hacer cascadas, fuentes, que parte de ese proyecto está. El proyecto, el terreno era de 1 millón de varas cuadradas, pero el proyecto se hizo en 1000 varas cuadradas, el primer proyecto. Y es que lo encontré. Ahora, estos personajes desembarcan de origen inglés, un empresario muy acaudalado, desembarca en el puerto de Veracruz porque su mujer, que es María Elizabeth, que la vemos aquí al lado, está enferma de tuberculosis y le recomiendan un clima cálido como el de México. Entonces, al llegar, la hija se muere de cólera en Veracruz y no encuentran dónde sepultarla porque no son católicos, no hay camposanto que los admita. Entonces él se propone abrir un lugar donde puedan evitarle a otras personas que le pase lo que le pasó a él, y se vuelven católicos. Y entonces compra estos terrenos de la sociedad. Él no, su hijo Juan Manuel, que ya había nacido aquí. Ya. Él formó una sociedad, Benfield, Brecker y compañía, y compró los terrenos en el rancho de Coscacuaco, en una parte de la Tabla de Dolores, que era parte del rancho. Y pues en 1875 se inaugura, pero desgraciadamente en 1880 el gobierno, que traían medio ahí a través de las actas de cabildo, se da uno cuenta que había cierta disputa con el gobierno, y entonces pues, prácticamente se los decomisan. Les dijeron que en 130,000 pesos, a la mera hora se los pagan en 66,500 y en abonos. Y bueno, pues queda convertido en el Panteón General de la Ciudad de México. Es un hallazgo la foto de Benfield, Galloso, no se conocían sus rostros. Y este plano también es importante porque en 1892 compran otra parte del terreno, es esta parte en la que compran, y ya es el terreno como está ahorita. Ethel, mencionabas ahora que el concepto de este panteón es un panteón jardín. Y me gustaría que nos expliques un poco más sobre esto, porque pues, es un modelo europeo, es la primera vez que esto llega aquí, y que también tenía un poco la idea de que los panteones pueden ser de alguna manera espacios públicos, parques. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Tú que eres una gran experta en cementerios, ¿por qué es que hay esta idea de que los panteones deben ser también un poco como espacios de esparcimiento? ¿Cómo se explica eso en el contexto del siglo XIX? Sí, pues es la idea romántica.
es la idea romántica de ir a los panteones no como forma tétrica, sino con una forma amable, recordar a nuestros deudos con gusto. Con árboles. Exacto, con árboles, arte. Aquí te digo que pensaban... Es algo que se logró totalmente en el Panteón de Dolores. Es un panteón, lo comentábamos, sí, que a lo largo de muchos años sufrió décadas de saqueos, pero yo recuerdo este panteón y era uno de los lugares más misteriosos que había en México. Uno entraba, veía Los Ángeles, esas esculturas bellísimas, las inscripciones antiquísimas con unos nombres ya verdaderamente imposibles y esos caminos bellísimos que se hacían entre los árboles por donde iba brotando el arte. Se logró ese cometido en este panteón. Sí. Aquí, por ejemplo, la capilla de Plutarco Elías es, yo digo que es el poder del presidente. En el eje principal del panteón que llegaba a la rotonda, me planto. Además, lo que significa calles, ¿no? Un presidente, pues, anticatólico o antiiglesia católica, bueno, ¿no? Pero que se vuelve convertido en espiritista y hablando, sí, claro, con los muertos, ¿no? Pero es muy interesante. Está en el mejor lugar posible. Bueno, está claro, en el mejor lugar. Sí, se puso en el mejor lugar. Pero sí es una especie de declaración de principios de un Estado fuerte frente a la iglesia, sobre todo en un tema como la muerte, ¿no? Donde siempre, lo mencionaba hasta en el programa pasado, pues va a haber una pugna sobre quién tiene el poder, sobre cómo la gente nace y muere entre la iglesia y el Estado. El presidente muere en el año 44, creo. 44. Para ese entonces, pues el panteón ya tiene casi un siglo de entierros. Se planta, como dice la doctora Herrera, en este lugar. Me gustaría enseñarle esta tumba porque es hito. Esta de aquí. Bueno, en realidad este panteón es una ciudad. Es una pequeña población con calles principales, calles secundarias, fuentes. No, fuentes ya, bueno, ahorita no se usan, pero eran fuentes. Claro. Pero eran pero fuentes. Ahorita ya no hay, ¿no? Sí hay, bueno, ya no son fuentes, pero todavía son está piletas. Como piletas. Pero este monumento de la familia Blanco es de los más antiguos. En los planos antiguos aparece de la familia Blanco. ¿El de la escultura del ángel? El de la escultura del ángel. Además, mire, de esta perspectiva vemos el niño y tiene cuernos. El niño, lo que pasa es que lo tapa. El niño de arriba, si lo ves, el niño de este punto, que realmente es como un niño Dios, que trae una cruz. Realmente es una cruz. Y si uno lo ve de lejos, parecen cuernitos. Claro, sí. Qué efecto, ¿eh? Entonces, pues, es como, yo creo que sí es un niño Dios. Y ese ángel es maravilloso. Ese ángel tiene la estructura de los... Es de europeo, como italiano, yo creo, porque vean la calidad. Está defendiendo, ahora sí que yo le he llamado el ángel guardián, porque de veras, o sea, aquí no entra nadie. Claro, sí. Ve la mirada. Entonces, bueno, se me hacía importante porque es uno de los hitos del panteón. Así como una ciudad tiene sus hitos, este es uno de los hitos del Panteón de Dolores. Okay. Claro. Es preciosa, ¿eh? La familia Blanco. Y por cierto hay que decir que en el Panteón de Dolores, como en muchos otros, también pasaron grandes artistas, grandes escultores. Claro, ¿no? sí. ¿Quién? Ponzanelli, esas. Bueno, ahí vimos a Tamariz también en la Rotonda, por ejemplo. Esos acapararon, creo, la producción de arte funerario. Ponzanelli, claro, sí. Andriani. Pues estamos llegando a la parte primitiva, la parte original del Panteón de Dolores, con este conjunto de tumbas, con este lote, donde reposan los primeros Benfield y los primeros Gayoso. Exacto. De la Adelaida Gayoso. Me llama la atención que todavía en algunas de las tumbas están las flores. Quiere decir que la familia Benfield sigue la descendencia de los Benfield y todavía vienen de vez en cuando a este lugar. No está localizable la tumba de Juan Manuel Benfield. Pues está por allá, estaba. Yo tengo la lápida y quiero... La foto de la lápida. La foto de la lápida, sí, no, la lápida de la robé yo. El Ministerio Público. No. Entonces vamos, pero es de este lado, ¿no? Bueno, pero más o menos. Estas imágenes y ya vamos del otro lado. Todavía un niño, mira. Sí. Al que le dejan algunos dulces. Ese día, te lo juro que a mí me sorprendió porque el bisnieto de Juan Manuel Benfield
decía que el fundador se fue, como que él no se halló mucho en México y se fue a Estados Unidos donde vivía uno de sus hijos. Y total, murió en Canadá. Ah, ok. Y él fue a buscar la tumba de su abuelo. Digamos, se empieza a poblar el panteón por este extremo, a partir de este lote, que es el del lote de la familia propietaria del cementerio, y a partir de ahí se comienza a extender. En medio, más bien de en medio, porque él murió en 1904, que ya. Entonces ya llevaba un tiempo pasado. el panteón en uso. Bueno, ahora que mencionaste los apellidos, Héctor, creo que también valía la pena recordar, porque hay otro apellido en esta historia que Muy es importante. importante para la cultura y las prácticas funerarias, que es Galloso. ¿Cómo es que se da, Ethel, este vínculo entre la familia Benfield y la familia Galloso? Pues simplemente la esposa de Juan Manuel Benfield Galloso, es hermana de Eusebio Galloso. Fundador de la funeraria, ¿no? Sí, exacto, de la funeraria. Según dice la historia que tuvo problemas cuando enterró a su mamá, que está aquí en el panteón. Dolores. Y entonces por eso le nació la idea de hacer la funeraria para que la gente, cuando no tuviera tantos problemas, cuando sí, que hubiera una compañía que se encargara de todo, ¿no? Sí, lo comentábamos rápidamente en el programa pasado. Está la confusión entre si se llama Dolores por Dolores Galloso o si se llama Dolores por la tabla de Dolores del rancho Coscacuaco. ¿Cuál sería la...? Definitivamente el rancho Coscacuaco. Yo vi todos los papeles desde en 1725. Bueno, esta parte perteneció inclusive a Cortés, en el marquesado del Valle, claro, etcétera. Pero en 1725 a Juan Ramírez de Cartagena. Después perteneció a los jesuitas. Luego varios, hasta Enrique Gosselin fue el penúltimo, y por remate judicial lo adquirieron la sociedad Benfield, Brecker y compañía. O sea que además de Dolores Mugarreta, pues bueno, lo único que sabemos es que está aquí y que era la mamá de la esposa. Sí, pero digamos que el nombre Dolores ya aparece en este terreno desde mucho antes. Sí, es por la tabla. Y ahora dicen que Tabla es el lugar donde se hacía la matanza de reses. Entonces, en la parte donde mataban a las reses en el rancho Coscacuaco, le llamaban la tabla de Dolores. ¿Cómo va cambiando? Sí, sí. Pero bueno, ahora sí vamos a movernos. ¿De qué lado? Acompáñenos. Ven a la gran venta nocturna.
bueno, esta es una obra de arte. Sí, el autor es maravillosa. Cordero y es Art Deco. Es de la arquitectura de la Revolución Sí. y bien podría ser un cuadro de Diego Rivera. Bueno, y Cordero es un escultor bien interesante. Juan Leonardo Cordero es nieto del retratista famosísimo del siglo XIX, De Juan Juan Cordero, Cordero. exacto. Ah, fíjate. Él hizo los relieves del edificio del Banco de México, que pues, si hoy entramos al Museo del Banco de México, recordarás, Héctor, que este año lo visitamos. Todos los relieves, tanto del exterior como del interior, Art Deco, son de él. También el edificio de la UAI de mujeres que está en la calle de Morelos, también también. un estilo Fíjate Art que eso Deco, no sabía. eso es ¿Y también sabemos obra de quién Cordero. está? ¿Quién está sepultado aquí? Sí, ahí dice Soledad Villatoro. Soledad Villatoro. Ah, Soledad Villatoro. Y ya han venido, creo que han venido sus parientes, ¿no? Recién tuvimos contacto con una de sus descendientes. Ok. Bueno, pues nos vamos a meter, Vamos a por, meter, aquí, ¿Por aquí? para movernos hacia uno de los lotes. Vamos, sí. Este es otro hito del Panteón. Esta escultura ya se la iban a robar. Y bueno, me siento orgullosa que la Logró defendí rescatar. y por eso está aquí. Y bueno, es una obra de arte, es una doliente que está abrazando a la persona que tiene el retrato de la persona difunta. Sí, Y es una amiga a otra amiga. Parecería al principio, cuando no se veía lo de abajo, como que era a mi dulce compañera, pensábamos que era de un esposo a su mujer. Claro. Pero de una amiga a otra. Estaba enterrado. Bueno, en realidad cuando la pusieron no estaba enterrado, pero Sí, luego... sí, o sea, quedó enterrado. Es una de las más notables, ¿eh? Sí, Sí, bellísima. Y qué belleza. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir. que sigue. Pues esta parte es una de las zonas más atractivas del Panteón de Dolores y difícilmente podría uno llegar. Estamos muy cerca de la rotonda, a unos pasos de Sí, la sí, rotonda de realmente, cerca de la hombres entrada. ilustres. Y este personaje ilustre, desde luego, que quedó a unos metros, lo mismo le pasó a Ángel de Campo, por ahí andaba David Olvera circulando ayer unas fotos de la tumba de Ángel de Campo que queda a unos metros de la rotonda. Y se trata nada más y nada menos que de Matías Romero. Uno de nuestros diplomáticos más destacados, ¿no? Por algo. 20 años en Está Washington arreglando los problemas del Bueno, país. y además en esos 20 años entablando un vínculo con Abraham Lincoln, ¿no? Que es algo Claro, verdaderamente sí, notable. sí, O sea, sí. hay correspondencia entre Sí, sí, Matías sí. Romero y Abraham Lincoln. Y bueno, vean los pavos reales sobre el mundo. Es una belleza. Desgraciadamente se robaron como les mencionaba, los vitrales que eran de la Casa Settler de Alemania. Y interiormente tiene pintura mural que cuando se los llevaron, pues sí se deterioró la pintura mural. Ahorita yo creo que sí nos podemos asomar. Fíjate que es muy interesante porque esta generación, la generación de liberales que forman parte de Riva Palacio, Guillermo Prieto, Altamirano, Zarco, Están todos en- estos, pero mueren en el momento en el que está despegando el Panteón de Dolores. Todos mueren entre 1880, 1890, 94, etcétera, y por eso, digamos, les toca compartir el espacio natural para el momento de morir. En ese momento tenía que ser este. Y sí, la trayectoria Sí. es verdaderamente impresionante, ¿no? Sí, por algo se llama el Instituto Matías Así es, por Romero. algo la Escuela Diplomática es Instituto Matías Romero, sí, realmente. Y él se incorpora muy joven, además, a labor diplomática y de gobierno, ¿no? Porque hay que recordar que también fue secretario de Hacienda. Fue secretario de Hacienda Con- cuando se fue Maximiliano, ¿no? Cuando se va Maximiliano, le toca ser secretario de... Sí, de sí, Hacienda. exactamente, con Juárez. Y cuando muere en Nueva York y lo trajeron aquí. Y la familia quiere que, bueno, me llamaron, oye, es que nosotros queremos que esté en la rotonda. Entonces, pues yo les digo, es un hito del Panteón, esta capilla es importantísima. Pudiera ser que él lo pasen para allá, pero pues, no tiene caso.
Aquí está. Muy bien. Y está Y está con su cerquitita. esposa, además, ¿no? ¿Quién hizo Sí. este monumento? Es Ahí el está, arquitecto Rafael Goyeneche, que hizo el En Hotel 1907. Majestic. Ah, muy y hizo bien, muchas, ok, sí, sí, es sí. arquitecto muy importante. Pero hay algo importante de decir. Hay varios tipos de capillas. Algunas tienen por dentro la cripta. Esta es de las que la cripta está Atrás. Deduzco que primero se hizo la cripta, porque él murió en el siglo XIX a finales, Y este es de este es de 1907. 1907. Entonces le hicieron esto y no tiene, o sea, no se comunica. Sí, no está conectado una cosa. Algunos a veces se comunican, pero hay muchas que no se comunican. Este es una Y además de de ellas. que tú lo dices con conocimiento de causa, porque tú te metiste a la cripta, Sí, exacto. tú tuviste la valentía de abrir esas puertas y entrar. Y yo no sé si quisieran que ellos puedan asomarse, a tomar el divino rostro que está ahí, está precioso. De aquí Mira, se alcanza a ver. se alcanza a ver. Sí, claro. Uy, sí, qué belleza. En el altar, ¿no? Así Sí. No sé si nomás le toman la foto y Sí, ya. seguimos. Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos. Les voy a contar cómo... Bueno, pues ahora vamos a visitar el lote alemán de la comunidad alemana en el Panteón Civil de Dolores. Les presento al presidente emérito de la Mucho asociación gusto. y Mucho el gusto. administrador, Mucho gusto. don ¿Qué tal? Bernardo. Mucho gusto. Mucho que nos gusto. van a Hombrito. Gracias. a visitar, Mucho gusto, a Bernardo. acompañar en una breve visita. Perfecto. Pues un honor para nosotros poder caminar al lado de don Joaquín von Mentz, autor de un libro sobre la historia de la México-Tacuba, Gracias. que es imprescindible. Se llama México-Tacuba, una dama de alcurnia. Y hace el trazo de paso por paso de la historia y todo lo que ocurrió en esta calzada, la más antigua de América. Ella, la señora, relata a su misma vida. Así es, así es. Está en Es una primera belleza persona, del ¿verdad? libro. Pues qué gusto. Igualmente, pues aquí tenemos a los que se nos adelantaron
En aquel entonces la colonia alemana, empezamos aquí en 1897. ¿Ya en este lote? Ya es cuando es la concesión para aquí, porque pues éramos parte de una beneficencia alemana. Los franceses tienen la beneficencia francesa, la española ni se diga. Los británicos. Los alemanes también, pero como que llegaron tarde para lo del Panteón. Bueno, pero hay que decir que 1897 pues, nos habla de un momento de mucho vínculo entre México y Alemania, una importante comunidad alemana presente en México que pues, nos lega, entre otras cosas, figuras como Guillermo Kahlo, ¿no? O sea, es una comunidad que en ese momento del Porfiriato, inicios del siglo XX, está muy activa en México y es importante que tengan su propia sección. ¿Por qué no caminamos para ir viendo un poco? Y nos cuentan precisamente de eso, de estos personajes primitivos, originales, que empiezan a ocupar este lugar y el papel que jugaron. Sí, a fin de cuentas migrantes, como muchos que llegaron a México y les gustó y aquí se quedaron. Y más o menos, digamos, de estos primeros ocupantes de esta sección, ¿cuáles eran los oficios? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué es lo que los trae a México en ese momento? Comerciantes principalmente. O sea, el comercio, y por eso la mayoría, o sea, sí, la mayoría se puede decir, venían de Hamburgo. Se les facilitaba el viajar, entonces vamos a conocer el mundo. Dice Ciro B. Ceballos en sus memorias, cuenta cómo era el despertar del centro de la Ciudad de México. Decía cómo en las calles cercanas a Plateros o a Madero, en las calles principales, se veía un flujo de ciudadanos franceses que estaban a cargo de camiserías, de tiendas de moda, de perfumerías, de ciudadanos ingleses que estaban relacionados con minas y ferrocarriles. Bancos y, también. Ciudadanos alemanes que estaban muy vinculados, bueno, pues la Casa Bocker. La Casa Bocker. Claro. O la familia Diner o Diner, no sé cómo se pronuncia, pero joyeros. Los joyeros. Joyeros muy famosos, justo de la calle Plateros. Sí. Y las medicinas. Claro. Los medicamentos. Bueno, ya hablan La también. droguería Cosmopolita, para mencionar una. No sé si le suena. ¿La farmacia Cosmopolita? La famosa. Ah, claro, sí, en Revolución. ¿No? Sigue en Sí. Revolución. Se salió del centro, pero Sí. sigue en Revolución. Qué belleza Claro. de Sí, monumento. esto es muy hermoso. La familia Hermann. ¿Y qué nos pueden contar? ¿Tienen ya ubicados los datos biográficos de algunos de estos tumba personajes? familiar de también gente que vino en esa época, apartó un lote grande. Y tenemos recién un Walter Feldhaus que falleció hace relativamente 2019. poco. Pues qué belleza de lugar y en qué excelentes condiciones se encuentra. Tenemos un problema, que se saturó esto, o sea, estamos limitados y entonces la beneficencia compró un lote en Tacuba. Sí, claro, junto al británico. Junto al Así es, británico, exactamente. Ese lote se empezó a construir, se separó de la beneficencia porque la ley no permitía que una beneficencia manejara un panteón, como que se veía muy mal. Entonces, ahí nos organizamos y creamos una nueva asociación, una asociación mutualista, y ahí seguimos trabajando como mutualistas. Esta glorieta o esta fuente podría ser como de las que nos hablaba Ethel, ¿no? Sí. Que forman parte del diseño original que luego fue borrado por el crecimiento del panteón. Sí. Pues podría ser una solución para el Panteón de Dolores que asociaciones se comprometieran o se hicieran cargo de determinadas secciones Así es, sí. del panteón, ¿no? ¿Algún personaje histórico, algún personaje relevante, ilustre? En Tacuba están
también personalidades, Hugo Breme, Wow, entre claro, otros, sí. Miguel Fotógrafo impresionante. Sí. pero aquí pues es anterior, como Sí, digo. es anterior, sí, Entonces se congestionó esto y nos fuimos a Tacuba. El bar más famoso del Porfiriato era el Salón Bach. El de Salón Bach. Karl Bach. Karl Bach. Hay Sí. todos, Tablada, Ciro B. Ceballos, todos los cronistas de ese momento hablan de ese lugar y hablan de su propietario. El lugar era famoso por sus tarros de cerveza y por unos bocadillos que preparaban ahí que no se Sí, encontraban. había en otro varios restaurantes alemanes. Era una parte importante también, la comida alemana. Claro. Sí, Y la claro. cerveza, desde luego. Sí, tomamos cerveza en México gracias a los alemanes y británicos que vinieron a establecer negocios aquí, ¿no? ¿Tiene usted un libro sobre la comunidad alemana en México? ¿Está interesado en preparar eso? No, todavía no. Su hermana hizo 3 libros. Mi hermana sí, ella es historiadora y escribió sobre los alemanes. Son lamentablemente libros que pues ya no se consiguen. Ella escribió hace ya unos 30 años. En las librerías de viejo del centro Dirigida puede ser. por Menz. Sí, ese es. No, yo le cuento, me dedico a la historia, sí. Estoy escribiendo, no lo debería decir porque es un libro que espero cause mucho revuelo, Ok. sobre la historia o cómo se hizo el primer mapa de la Ciudad de México. Qué interesante. Fascinante. El primer mapa, el de... El de Uppsala. El de Uppsala, Uppsala, sí. sí. Sí, El de sí. Uppsala. Sí, sí. Existen libros sobre eso, pero mi enfoque es, bueno, ¿y cómo le hicieron con lo que tenían en aquel entonces? Espero que pronto salga. No, pues Ojalá vamos a que estar sí. muy pendientes Lo esperaremos porque con ansias. Se antoja muchísimo y si está narrado con esa pluma con la que escribió usted el libro de México Tacuba, pues va a ser Bueno, una pues delicia. espero que sí. Estoy buscando un editor, eso sí es. Mire, pues aquí ahorita A ver si alguien se anima. alguien se animará. ver si Muchísimas alguien gracias por recibirnos. Don Héctor, Encantado. mucho gusto. Somos vecinos de Satélite. ¿no? Muchas me digan. gracias. Ah, Sí. mire. Muchas Soy gracias. historiadores. Gracias. Historiadores. Muy, Estamos a la muy vuelta. adecuado. Sí, sí, sí. Pues, No, si pues, nos algún día echaremos un café, eso, ¿no? le llamo. Sí, sí, sí. Ahorita nos Muchas gracias. Gracias, don Jesús. Bueno, pues continuando con la visita al Panteón Dolores, ahora vamos a visitar el lote de la comunidad italiana. Aquí nos espera el señor Giovanni y la Señora Emma. Mucho gusto. integrantes de Mucho Encantado. gusto. Gracias por la visita. Mucho Gracias. gusto. que nos invitan a acompañarnos. Por favor. Vamos. ¿A partir de qué año se empieza a desarrollar este lote, señora? El lote del 1898. 1898. Sí. ¿Y qué extensión tiene? Más o menos cuántas Sí. tumbas lo conforman. ¿Cuántas tumbas son, Giuseppe? Son 200. 400 tumbas. 400. Sí. Desde luego, pues nos recibe un cenotafio dedicado a Tina Modotti. Sí. Sí, Esta nos exactamente. Tiene su tumba aquí porque quiere estar con el pueblo mexicano. Y aquí es solamente un recuerdo Sí. de ella. Sí, sí, porque ella está... Sí, sí, está para allá. Sí, sí, sí. Sí. Muy Y aquí hay un corredor que era de la Panamericana, un italiano, y está sepulto en Italia, pero tiene su corazón en México y siempre quiso un recuerdo aquí en el panteón. Felice Boneto. Bonito, Bonito. sí, 1953. sí, Fu un 53, accidente exactamente. nella carrera panamericana. Y aquí se hace la decoración, obviamente, para el Día de los Muertos. Y aquí se hace la misa. Y recuerdo el monumento al fondo, que es de la Primera Guerra Mundial, un recuerdo, que es del 1920. Y así se hace la misa en recuerdo de estos difuntos. Y este monumento de la Primera Guerra Mundial. Sí, se hace porque hay, digamos, parte de la comunidad italiana en México que va a la guerra. No, no.
¿O es solo para Porque recordar? Recordar los difuntos que eran Los caídos. muchísimos, 600,000 en Italia. Sí. Y en este entonces había un rey. Entonces aquí siempre se ponen las flores y allá. Esa es una muy bonita de mármol italiano de Carrara, de una familia italiana, el monumento este. Nos acaban de contar, ¿es de Ponzanelli? Sí, Ponzanelli. Sí. Es de Ponzanelli. Sí, claro. Sí. ¿Y qué nos pueden decir sobre la comunidad italiana que está aquí? ¿Hay familias importantes de esta comunidad italiana en México? ¿Algunos habitantes ilustres de italianos aquí? No, ahorita en Italia hay muchos nuevos, porque hay mucha industria, mucho comercio con italiano. Con Italia, entonces hay muchos jóvenes. De las antiguas familias ya son pocas. Pero aquí en el Panteón hay alguien destacado, importante. Esta familia es importante, tiene un apellido alemán, pero son italianos. Tasser. Tasser, sí, son muy conocidos aquí en México. Pero el origen es de Alto Adige, en Italia, donde se habla alemán. Pero la familia está sepulta aquí, porque de origen son italianos. Italianos, claro. Sí. Y aquí podemos darnos una idea de la magnificencia de los monumentos. Está muy completo, se ven los vitrales, se encuentra pues prácticamente... Bueno, algunas familias ya desaparecieron. Ya no están. Por ejemplo, este monumento ya no tenemos. El otro al lado tampoco. Obviamente Tasser sí, lo mantienen muy bien. Ok, es decir, de repente dejan de venir los familiares, No se son- pierde el rastro se pierde el rastro, y pero queda queda. un monumento tan suntuoso como... Sí, maravilloso. Porque las como este. familias se extinguen. Este es el Claro, problema. claro. Sí, l'architetto Italo Herrera decreta nel suo libro todo il lotte por il valore storico e Y artistico. artístico, sí. Por Claro. algunas estatuas que están... ¿Qué es este problema absurdo, no? De que de 1900 para atrás son históricos y de 1900 para adelante son artísticos. Entonces, en lugar de que una institución se haga cargo, tiene que estar como... Sí, y eso dividido. pues, simplemente Sí, sí. complica las cosas, ¿no? Claro. Sí, pero se requiere unos fondos muy grandes que no tenemos. Obviamente se hace lo que se puede, mantener Pues, todo lo limpio. que han hecho es Está bastante. muy bien mantenido, sí. Muy, muy lindo. Tenemos alguien aquí 5 días a la semana que siempre para tenerlo limpio. Pasamos cada mes para inspeccionar. Tratamos de hacer lo que se puede. No, pues lo que se puede es bastante lo que han hecho. Es bastante lo que han hecho, porque Lo conservamos porque es un lugar tradicional y porque nuestros seres queridos son aquí. Claro. claro. Sí. Nos acaban de decir algo sobre el sentido de las piedras encima de las tumbas. Sí, que es pues una manera de Muy enterrar antigua. muy antigua, ¿no? O sea, los entierros originales era ponerle piedras. Para que los animales no pudieran llegar. No se llevaran a los exactamente. restos. Sí, y esto los llega restos. hasta Hasta el siglo este XIX y XX. ¿no? 19 y 20. Sí, como no. Obviamente allá hay una capilla y es la cosa moderna hasta el final. Sí, es donde tenemos los lóculos, Los nichos. los nichos. Ah, muy Sí. bien, muy bien. Entonces muchos ahora compramos en los nichos. Claro. Entonces se pierde un poquito la parte artística. No, pues está hecho un verdadero museo. Está hecho un museo. Les agradezco mucho que nos hayan Gracias nos a hayan la recibido. visita, se la Muchas agradezco gracias. muchísimo. Disculpe. No. Muchas gracias. 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 Bueno, y nosotros continuamos porque nos falta todavía un par de lotes que visitar. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. De nada, usted sabe.
Bueno, pues continuando nuestro recorrido por este gran Panteón de Dolores, otro de los íconos de los monumentos históricos es este lote de las Águilas Caídas, dedicado en principio a los combatientes del Escuadrón 201, los que fueron a la Segunda Guerra Mundial, y aparte también otros héroes distinguidos de la Fuerza Aérea Mexicana. Tenemos aquí a la doctora Raquel Eguiluz. Ella es hija de uno de los integrantes del Escuadrón 201 y la invitamos a que nos platique un poco sobre el origen del lote y también sobre el origen más bien sobre las historias que su padre le contaba de aquel episodio de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a entrar, Adelante, vamos entrándonos. Fueron en ese tiempo, de los que cayeron en combate, fueron alrededor de 5 pilotos. Es que trae en las manos un libro, mire, yo aprovecho de chismoso, que la doctora trae este libro de Gustavo Vázquez Lozano, Los Últimos Héroes, la historia no contada del Escuadrón 201. Y qué bueno que lo trae porque es una joya y un tesoro de historias. Nos cuentan la realidad de por qué se decide enviar a la guerra un escuadrón, por qué Estados Unidos no quiere, dice, ¿para qué quiero yo unos soldados que están atrasados en armamento militar, en entrenamiento, ¿para qué? Y cómo por razones políticas dicen, pues no podemos meter al ejército, pero que manden un escuadrón. Y cómo mandan un escuadrón que les da una lección porque pensaron que iban a llegar unos personajes pues prácticamente sin ninguna capacitación, y cuando despegaron y empezaron las acciones se dieron cuenta de las fieras que eran las Águilas Mexicanas, como les llamaban. Y uno de los momentos más emocionantes de la historia de la Ciudad de México es el momento en el que se van y la ciudad se vuelca a despedirlos a la estación del tren, pero sobre todo el momento en el que regresan, cuando ya vieron en los periódicos lo que les pasó, las acciones que participaron en el Pacífico, quienes perdieron la vida, cuando va creciendo el mito de las Águilas Mexicanas. Creo que pocas veces la Ciudad de México se ha visto de ese modo. Desde la estación de ferrocarril hasta el Palacio Nacional, pletórico de gente, no cabía absolutamente nadie porque los querían ver pasar a los que habían vuelto. ¿Cuántos de estos que estuvieron en el escuadrón estarán aquí, saben ustedes? Aproximadamente 90 o 100 del Escuadrón 201. Inicialmente el monumento a las Águilas Caídas fue un lote que consiguieron los veteranos de la Segunda Guerra Mundial del Escuadrón 201 en 1973. Y ellos decidieron que todos los del Escuadrón 201 fueran enterrados aquí. Por diversas razones no fue posible eso, pero una gran parte de ellos está aquí. El monumento debería de ser Águilas Caídas de la Fuerza Expedicionaria del Escuadrón 201. No sé quién cambió el título del lote y le pusieron Águilas Caídas de la Fuerza Aérea Mexicana. Es muy importante que la gente sepa qué pasó con el Escuadrón 201, porque hay muchas historias en las cuales no se dice lo que en realidad sucedió. En 1942, en mayo, los alemanes inician un ataque contra buques petroleros en las costas del en el Golfo de México. Potrero del Llano. Potrero del Llano fue el primero, el 13 de mayo de 1942. Bombardean 6 buques petroleros y los hunden. En respuesta a esto, el que estaba de presidente, Manuel Ávila Camacho, decidió solicitar una indemnización a los alemanes. Ellos no respondieron, entonces México entra a la guerra en 1942. A raíz de eso se forma el Escuadrón 201, que consistía en 300 hombres y 30 pilotos. Ellos llegan en 1945 a Luzón, Filipinas, en donde hacen un refuerzo a toda la tropa estadounidense. Cuando ellos llegan a Luzón, había aproximadamente 80,000 efectivos japoneses resistiendo. Los del Escuadrón 201 pusieron fuera de combate entre 30 y 40,000 japoneses. Murieron 4, 5, 6 pilotos y otros efectivos mexicanos. Es importante recordar
porque la Segunda Guerra Mundial es un recordatorio, y sobre todo a las generaciones futuras, que deben de tomar en consideración siempre para poder evitar nuevamente un conflicto de esta naturaleza que mató o eliminó a entre 75 y 80 millones de humanos, y además de todas las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy importante evitar estos conflictos. ¿Y cómo lo hacemos? Recordando a los héroes como el 201 o todos los héroes de la Segunda Guerra Mundial, y reforzando para evitar que se vuelva a presentar un conflicto de esta gravedad. Hay algo muy interesante en este libro, doctora, que nos explica por qué es tan olvidado el Escuadrón 201, que dice, después de que terminan y lo reciben, solamente tenemos una colonia que se llama Escuadrón 201, solamente por ahí una primaria, Escuadrón 201, algún monumento, pero el silencio oficial que cae sobre ellos es apabullante. Y la explicación que se da por parte de algunos historiadores es que a Miguel Alemán no le interesaba tener héroes del ejército cuando él estaba tratando de aplacar al ejército. Claro. Entonces le echó tierra. Primer presidente que no es general, ¿no? El primer universitario, abogado, licenciado, etcétera, y no quiere, tiene el pleito con el ejército, quiere echar al ejército. Entonces dice, no me conviene que estén vivos, convertidos en héroes, estos personajes en un momento en el que lo que hay que hacer es hacerlo a un lado. Y por eso se explica que mucha gente siempre queda como borrada. Hubo por ahí una película, ¿no? Del Escuadrón, sí, del Escuadrón 201. Pero muy pocas cosas. Sí, lo que sucede también es que además de toda la política, o más bien los políticos, la Fuerza Aérea Mexicana no le da mucha importancia, no lo sé por qué. Es envidia, no los quieren, no quieren recordar lo importante que fue el Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial, y que participó México en apoyo a todos los aliados. Bueno, y es que hay que decir que la participación de México no es inmediata y tampoco es fácil de definir, ¿no? México en ese momento viene de una sociedad muy pro-alemana, ¿no? Hay una larga historia de relaciones comerciales, lo hablábamos justo hace un momento, ¿no? Con alemanes. El trabajo que les dio darse cuenta de lo que estaba pasando. También, exactamente. Sí. Tiempo, ¿no? Había una alianza muy fuerte. De hecho, en la Primera Guerra Mundial también México está más con Alemania que con el resto de los aliados. Desde 1847 entonces, las simpatías no estaban con Estados Unidos. Y bueno, y hay que recordar también en esa historia el telegrama Zimmermann, ¿no? O sea, eso también nos habla de cómo México era, digo eso de la Primera Guerra Mundial, pero México era también un territorio en pugna entre todas estas... pues sí, claro, porque teníamos petróleo para empezar, y todo el mundo quería que México le vendiera el petróleo, ¿no? Entonces los alemanes quieren el petróleo mexicano, los estadounidenses también, desde luego los aliados a través de Estados Unidos. Entonces es un proceso complejo y que también toma una estrategia muy, muy fuerte del presidente Roosevelt, también de propaganda pro-estadounidense en México, ¿no? Quería poner a Alemania una base, que fuera una base estratégica. Exactamente. Y Estados Unidos para no quería oponerse a Estados Unidos. Y mira un siglo después cómo se está la geopolítica reacomodando. Sí, tal cual. Vez. ¿Hay algunos pilotos aquí en este lugar? No sabría decirle dónde. A ver. Están Fierro Villalobos, que es el que tiene justo el ala. Es uno de los héroes también de la Fuerza Aérea. Ahora es muy bonito ahora que estamos recorriendo las tumbas, cómo tienen estos motivos alusivos, no solo al águila, desde luego, pero a la aviación, ¿no? Está como una hélice, sí. Exacto. Y este es también un monumento está muy bonito. Muy bello, ¿no? La hélice un poco como pico, sí. Muy lindo. Ahora, otra cosa, aquí está, Roberto Fierro Villalobos. Este fue uno de los que... Su nombre era de los más llamativos, de los más notables. La otra cosa que me llama la atención, doctora, es que muchos mueren en el aire. Es decir, cuando terminan y dejan la Fuerza Aérea, algunos se contratan como pilotos comerciales. Sí. Y un par de ellos mueren en accidentes aéreos. Después de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un destino. Bueno, no era el piloto de la Liga... del atentado de la Liga 23 de septiembre. ¿No era él un piloto del Escuadrón 201, me parece? Hay un atentado
Sí. Hay ¿no? un atentado donde le ponen una bomba y no sabe que el piloto había sido del 201. Sí, entonces la libra. Y aterriza, ¿no? Muy bien. Pues qué lugar tan interesante. Tenemos el tiempo encima. El último que me entró es justo el papá de la doctora. Aquí es. Esta es la más reciente. 1996 la colocaron pero apenas la colocaron. Apenas la colocamos. No, apenas la colocaron, en mayo de este año. Muy bien. ¿Y cuál es la historia del teniente Eguiluz? Mi padre, el teniente Eduardo Eguiluz, me pidió, antes de morir, que lo colocara junto con sus compañeros del Escuadrón 201. Entonces, finalmente supe que en el Panteón de Dolores se encontraban muchos de la gran mayoría de los del Escuadrón 201, y esa fue la razón por la que trasladé a mi padre aquí al Panteón. Él me cuenta historias, casi todas muy tristes, de todo lo que le sucedió al Escuadrón 201 en Luzón, Filipinas. Una de ellas es que a veces trataban de aislarlos y al principio había cierta discriminación por parte de los estadounidenses porque eran mexicanos, pero ya tenían ellos entrenamiento de más de 3 años en Estados Unidos, entonces estaban en una situación muy similar a los de los estadounidenses en Luzón. Otras historias son como las de el trayecto que hicieron de 30 días en el barco, en donde fue muy difícil tolerar todas las circunstancias en que se encontraban ellos. Pero finalmente, a pesar de las condiciones precarias en que los tuvieron inicialmente, aceptaron que fue un escuadrón que eran hombres, donde se encontraban a hombres valientes que luchaban por su país, y no solamente por su país, sino en conjunto con las fuerzas aliadas. Sí. No, iba a preguntar, ¿y cómo es que se une a la Fuerza Aérea? Es decir, ¿cómo es que decide ser piloto? ¿Qué historia hay ahí? Él no fue piloto, era de las fuerzas, ¿cómo le llaman? Sí, apoyo. Sí, No, tienen un nombre especial en el... Sí, iba un grupo de pilotos, pero además iba todo un grupo, claro, que estaban encargados de distintas cosas, de tener los aviones al punto, de ingenieros. Ingenieros. Había hasta cocineros que formaban parte del escuadrón. Había muchísimas personas. Es interesante en este libro, porque viene la lista al final. Estaría interesante, con calma, ir viendo los nombres de los estandes de coroneles, capitanes, tenientes, sargentos, cabos, soldados que formaron parte del escuadrón, y luego caminar para ver cuáles de ellos se encuentran. Sí, claro. Aquí también habla muchas de las proezas y de las hazañas que hicieron. Les sorprendía mucho a los gringos que se dedicaran tanto a la pachanga, ¿no? Entonces iban en el barco y en lugar de tenerlos quietos, de repente los oían cantando y decían, ¿qué está pasando? Y ya estaban los mexicanos. Bueno, sí. En fin, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Le agradezco mucho, doctora, que nos haya acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Samuel. Nos queda todavía mucho que ver en el Panteón de Dolores. Podemos iniciar un siguiente recorrido, a ver si nos acompaña, porque falta todavía ver el lote de los tramoyistas, falta platicar con David Olvera. Sí, nuestro especialista. Uno de los mayores expertos en los cementerios históricos de México. Va a ser una delicia ese recorrido. Y entonces, pues espero que se le haya pasado bien y que le haya resultado interesante este recorrido del Foco. Nos vemos la siguiente semana. Ya lo sabe usted, aquí en el Foco.